Las cuentas en contabilidad, donde se registran las transacciones económicas que lleva a cabo una empresa, suelen estar organizadas y recopiladas en un documento denominado catálogo de cuentas, dentro del cual los profesionales en contabilidad encuentran la definición de las distintas clases de cuentas, su clasificación por códigos y una explicación detallada de cómo y cuándo usar cada cuenta y en qué casos. Pero palabras más, palabras menos, el catálogo de cuentas es el listado de todas las cuentas que se manejan para hacer registros contables. En este video, por tanto, veremos cómo está estructurado un catálogo de cuentas. En el catálogo, las cuentas se clasifican en 5 niveles y a cada nivel se le asigna un dígito o varios dígitos que permiten conocer su importancia en la jerarquía. Se denomina clase a aquellas cuentas a las que se le asigna un único dígito. Se denomina grupo a aquellas cuentas que se le asignan 2 dígitos y que están integradas dentro de la clase. Se denomina cuenta a aquellas cuentas que se les asignan 4 dígitos. Subcuentas a las que se les asignan 6 dígitos. Y finalmente, para aquellas cuentas que requieran más de 6 dígitos, se les llamará auxiliares. En el catálogo de cuentas, cada dígito va acompañado con el respectivo nombre de la cuenta. El número 1 se le asignará a los activos, el número 2 a los pasivos, el número 3 al patrimonio, el número 4 a los ingresos y el número 5 a los gastos. Esto quiere decir que cuando tratemos o cuando registremos transacciones que tengan relación con bienes y derechos de propiedad de la empresa o que maneje la empresa, las llevaremos a la clase 1. Si estamos hablando, por el contrario, de transacciones que traten sobre deudas que tiene la empresa con terceros, esas transacciones las llevaremos a la cuenta de clase 2. Si estamos hablando de aquellos dineros que la empresa debe distribuir entre sus propietarios, esas transacciones se varían a las cuentas de clase 3. Pero si hablamos de tener que registrar los dineros que ingresan a la empresa por concepto de venta o prestación de servicios, esas transacciones se van a las cuentas de clase 4. Y finalmente, los gastos o desembolsos de dinero que haga la empresa, ya sea para pago de empleados o pago de servicios, esas transacciones se irían a la clase o las cuentas de clase 5. Ahora bien, cuando veamos una cuenta que tiene 2 dígitos, debemos recordar que el primero de ellos ya nos permite identificar la clase de cuenta de que estamos tratando. Es decir, si tiene el número 1 ya sabemos de que esa cuenta es de activo, si tiene el número 2 es de pasivo. Sin embargo, el segundo dígito que aparece tiene un propósito adicional, el cual es distinguir qué tipo de activo hace referencia a esa cuenta. Y por lo general, en los catálogos de cuenta, este segundo dígito que complementa al primero permiten identificar qué cuenta se convierte más rápidamente en dinero en el corto plazo. En este sentido, el código 11 en el caso de los activos implicaría que el 1 dice que esta cuenta es un activo y el siguiente 1 dice que es un activo que fácilmente se puede convertir en dinero o que ya es dinero. En el segundo caso, el de inversiones, el código 12 nos dice que esta cuenta
Agruparía aquellas transacciones que no se convierten tan rápidamente en dinero, pero que inevitablemente se convertirá en dinero en el corto plazo. Simplificando un poco, la cuenta con dos dígitos que aparece en primer lugar, en este caso el código 11, es aquel activo que se convierte más rápido en dinero. Y a medida que vayamos bajando, estaríamos agrupando en esas cuentas aquellos activos que, aunque se pueden convertir en dinero, la conversión es más tardía o no inmediata. Es por esta razón que el código 11 es para aquellos bienes de la empresa que ya son efectivo, que ya son dinero. Mientras que en el código 14 ponemos algo que no es dinero como tal, es decir, las mercancías, los inventarios de la empresa, pero que luego de algunas gestiones se puede convertir en dinero. Por tanto, el grupo, los dos códigos, los dos dígitos que se le asignan a las cuentas nos permiten saber el grado de convertibilidad de dinero de ese activo. Y lo mismo podría decirse de los pasivos. En los pasivos, las obligaciones o deudas de cumplimiento inmediato, de pago inmediato, primero vienen siendo las obligaciones con los bancos, después con proveedores, otras cuentas, los impuestos y así sucesivamente. Y finalmente, la cuenta, 4 dígitos, subcuenta, 6 dígitos o el auxiliar, nos entregarían aquella información complementaria que permite hacer los registros contables teniendo en cuenta el tipo de agente que está involucrado en la transacción, si es nacional, extranjero, por ejemplo, o el tipo de instrumento financiero involucrado en la transacción, como en el caso de las transacciones que involucran a bancos, como es el uso de instrumentos como el pagaré, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias. Esos pequeños detalles sobre el hecho económico que vamos a registrar en contabilidad, podemos saber en qué cuenta registrarlo, teniendo en cuenta la numeración que nos facilita el catálogo de cuentas. Finalmente debemos tener en cuenta que en el catálogo de cuentas también encontraremos una sección llamada descripción y dinámica, la cual nos explica qué debemos entender por la cuenta y la codificación que estamos usando a la hora de hacer un registro, y también nos facilita una comprensión de en qué momentos o en qué transacciones puntuales podemos hacer un registro débito o un registro crédito en la cuenta que escojamos para hacer la anotación contable.